Bien, en este video vamos a estar hablando un poco acerca de los fundamentos de JavaScript. Entonces vamos a estar revisando toda esta lista de contenidos, por ejemplo, las variables, los tipos de datos, conversión de tipo de datos, las funciones, lo que son tradicionales, como los row function, las estructuras de control, objetos y arrays, la parte de clases y herencias, la parte de módulos y la parte de manejo de promesas, aunque si esto se hace demasiado largo, quizás esta parte la hagamos en un video separado. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero, en su equipo deberían contar con algún editor. Yo voy a trabajar con el Visual Studio Code, que lo pueden descargar desde esta URL. Yo se las voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? Entonces voy aquí a alguna carpeta de mi equipo, donde simplemente voy a crear una nueva carpeta y aquí le voy a colocar JavaScript. Entonces creo la carpeta y dentro de ella ya puedo aquí dar un clic derecho, abrir una terminal y simplemente coloco code, punto, doy un enter y automáticamente se ejecuta mi Visual Studio Code, ¿sí? Entonces cierro esto y aquí adentro ya puedo ir creando los distintos archivos o carpetas que necesite para mi proyecto. Voy a crear primeramente aquí un nuevo archivo que se llame index.html y dentro de él voy a colocar ya la estructura de un proyecto HTML que sería HTML y aquí está el HTML5. Entonces aquí simplemente en el título pueden ustedes colocar aquí práctica con JavaScript y en el body quizás pueden colocar algún H2, algún H3 con JavaScript. Entonces vamos a crear ahora el archivo que nos va a permitir trabajar con JavaScript. Para ello damos un clic aquí en New File, colocamos aquí quizás 01, que sería las variables, y le colocamos la extensión JS. Damos un Enter y ya tenemos este archivo que vamos a ir llamando acá en nuestro index. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí una buena práctica es colocarlo antes de finalizar el body, de tal manera que primero se cargue toda nuestra página y luego se haga la llamada hacia nuestro archivo JavaScript. Entonces aquí vamos a llamar a script src, que sea igual al archivo donde vamos a tener nuestro código, que sería 01 variables.js y script. Y aquí me ayuda un poco el Copilot a completar. Si doy un clic sobre él, debería llevarme a este archivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es un console.log, el cual me va a permitir visualizar en la consola del navegador lo que yo muestre aquí en esta parte. Entonces, control S. Ahora sí, vamos a ejecutar esto en nuestro navegador. Para ello no necesitamos ningún tipo de servidor. Este es un archivo directo que podemos llamarlo en el navegador. Simplemente vamos aquí a la opción que dice Rebuild in File Explorer. Copiamos toda esta parte de aquí y nos vamos aquí a un navegador. Pegamos y colocamos index.html. Damos un enter y listo. Ya vamos aquí a inspeccionar y en la consola deberíamos tener el string, como podemos observar aquí, que colocamos en el archivo .js. Entonces, hasta aquí todo está funcionando de manera correcta. Vamos a cerrar esto de aquí y vamos a avanzar con las explicaciones. Entonces, aquí en JavaScript, a partir del lanzamiento de ECMAScript 6, podemos utilizar lep y const para declarar variables. Entonces, si yo quiero declarar una variable, puedo usar lep o puedo usar const. La única diferencia entre ellas dos es que let es para variables que pueden cambiar, mientras que const se usa para valores constantes, como su nombre lo indica. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos aquí lep nombre igual, por ejemplo, a el nombre del canal, de Guardian Code, y aquí cerramos con punto y coma, es recomendable hacerlo. Y acá abajo colocamos, por ejemplo, const, alguna variable, por ejemplo, edad 25, y acá queremos hacer nuevamente un nombre igual a Dead Guardian 2 y damos un enter y abajo queremos colocar, por ejemplo, la edad igual a 26. Miren lo que sucede si yo hago un console log de nombre y edad. Entonces nos vamos al navegador y miren, si recargamos la página, lo que obtenemos. Nos dice que estamos asignando a una variable constante, es decir, no podemos ejecutar este código de aquí, porque edad es de tipo const. Ahora, si nosotros quizás aquí cambiamos LED y también colocamos LED, guardamos, nos vamos al navegador y si recargamos la página, miren lo que sucede. Nos devuelve el Dead Guardian Code 2 y el valor 26. Esto es porque está dejando pasar la actualización aquí. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Con LED podemos actualizar y con const simplemente
es un valor ya constante. No podemos actualizar esos valores, ¿sí? Entonces, quedaría esto como un ejemplo de las variables. Ya podemos cerrar esto y crear un nuevo archivo para hablar acerca de los tipos de datos. Igualmente voy a colocarle aquí 01, tipo de datos, para ser bastante descriptivo. .js. Entonces, acá simplemente tendríamos que actualizar el archivo, llamar a 01, tipos de datos JS, control S, damos un control clic y nos lleva hasta este código. Aquí vamos a ir viendo un poco los tipos de datos con los que nos permite trabajar JavaScript. Existen muchos, pero entre los principales tenemos, por ejemplo, las cadenas de texto. Pues simplemente podríamos hacer un let para declarar una variable, texto, el nombre, y que podría ser igual a, sí, a un hola mundo. Entonces cerramos con punto y coma y acá abajo podríamos hacer un console.log de la variable texto. Entonces hacemos un control S, nos vamos aquí a un navegador y si hacemos la recarga de la página obtenemos un hola mundo, ¿sí? Asimismo podemos trabajar con otros tipos de datos. Entonces me puedo ir acá arriba para colocar una pequeña descripción que sería un string. También podemos tener otro tipo de variable que sea un número. Entonces vamos aquí a ir colocando ya number y igualmente podríamos utilizar let donde número sea igual, por ejemplo, a 1000. Aquí podríamos ir actualizando los datos e ir teniendo todas las variables en el console log. Aquí vamos a crear otro console log que simplemente nos haga el mostrado del valor de número, ¿sí? Entonces, si recargamos la página, obtenemos el hola mundo y el valor de 1000, ¿sí? Entonces, otro tipo de variable que podemos utilizar sería, por ejemplo, una de tipo booleana. Entonces, sería igualmente let un valor, por ejemplo, booleano, que sea igual a true, o puede ser también igual a false, ¿sí? Entonces, asimismo, añadimos al console log booleano, control S, y si actualizamos acá, obtenemos estos tres tipos de datos que ya vamos viendo cómo los podemos declarar. Asimismo, podemos ir añadiendo otro tipo de dato que puede ser indefinido, ¿sí? Entonces vamos aquí a dar un enter y colocamos aquí let, y para tener un valor indefinido, pues simplemente sería colocar el nombre de la variable, punto y coma, y con ello yo tendría ya una variable de tipo indefinida, porque no le estoy asignando ningún tipo de dato. Como lo comprobamos, en el console.log la declaramos, hacemos un control S y al recargar la página obtenemos un definite. Entonces vamos ahora a trabajar con otro tipo de dato que sería nulo, el cual es bastante común en JavaScript y simplemente sería, por ejemplo, null, y vamos a declarar aquí let nulo y lo igualamos a null. Si nos vamos acá abajo, hacemos el respectivo console.log de nulo y guardamos con control S, obtenemos en nuestra consola el valor null, ¿sí? Vamos ahora a definir otro tipo de dato, ya sería el último que vamos a ir revisando. Por ejemplo, podría ser un símbolo, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocarle let, ¿sí? Símbolo, el cual va a ser igual aquí a símbolo o symbol y un dato que le podemos pasar aquí entre comillas. Si nosotros hacemos aquí un console.log de símbolo, miren lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Vamos aquí a recargar la página y tenemos aquí un symbol, my símbolo, ¿sí? Es justamente lo que le hemos añadido aquí. Más adelante vamos a ver para qué nos puede servir esto y que, para resumirles, básicamente nos crea o nos proporciona valores únicos para todo lo que nosotros le pasemos en esta parte. También puede servirnos para crear, en este caso, objetos que tengan un ID único o que tengan atributos o funciones privadas o ocultas, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo eso más adelante. Ahora pasemos al tema de la conversión de tipos, ¿sí? Vamos a cerrar esto y crear un nuevo archivo. Vamos a colocarle igualmente 01 y coloquemos conversión de tipos. .js. Damos un enter y asimismo lo llamamos acá en nuestro HTML principal. Conversión de tipos. Control S y asimismo acá vamos a ir trabajando. Por ejemplo, tenemos una variable que sea un número que se recoge quizás de una caja de texto y vamos a colocar aquí número str, ¿sí? La cual es igual a 1000 y como pueden ver aquí está entre comillas. Entonces, si nosotros queremos convertir
ese 1000 a un número, podemos utilizar una variable que sea ahora sí número y la cual va a ser igual a number, ¿sí? Y aquí podemos pasarle la variable número string. Si hacemos un console log de esto, vamos a ver lo que obtenemos, ¿no? Vamos a hacer el console log de número string, vamos a hacer el console log de número y vamos a hacer el console log, justamente lo autocompleto aquí, el copilot, el type of que me permite saber qué tipo de variable es esta de aquí. Entonces ustedes pueden ver aquí, número string es un string, es un string, aquí número es un number y aquí es un string. Entonces hagamos lo siguiente, ¿no? Aquí no sería number string, sino simplemente número. Solo para comprobarlo en la consola. Entonces vamos al navegador, vamos a recargar y miren lo que obtenemos. El string, ya el número, ya convertido aquí, que sería el número, luego de hacer la conversión. ¿Y qué tipo de dato es número? En este caso es un number. Está correcto lo que hemos realizado. Ahora, ¿cómo podemos transformar? Quizás puede ser un poco común obtener un true o un false. Entonces, para hacer una transformación de ese tipo, podemos tener una variable que se llame boolean string, justamente lo tenemos aquí, donde vamos a crear otra variable que sea let boolean y justamente tenemos aquí. Esta es la forma en cómo podemos convertir ese string, que es un true o puede ser un false, con boolean lo convertiría ya a un dato booleano. Entonces podemos hacer lo mismo acá abajo. Podemos colocar un console log de boolean string y abajo un console log de boolean y asimismo un console log de type of de boolean. Si hacemos un control S, obtenemos aquí en nuestro navegador que tenemos un true, que sería esto, un true ya con la conversión, que sería el dato acá, y finalmente el type of, ¿sí? Entonces está todo de manera correcta. Y listo, vamos a pasar ahora a otro tema, que sería, por ejemplo, vamos aquí a el tema, ya vimos todo esto, vamos a marcarlo con algún resaltador que quizás sea el amarillo. Vamos al tema de funciones, algo bastante sencillo, que serían las tradicionales o las arrow function, o funciones también conocidas como anónimas. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a crear un nuevo archivo que sería 02-bajo y coloquemos aquí funciones. Vamos a trabajar con los dos tipos en un mismo archivo para ir viendo las diferencias. Entonces funciones y asimismo actualicemos nuestro archivo HTML a 02 funciones.js. Control S para guardar y listo, ya tenemos nuestro archivo para trabajar. Bien, ¿cómo podemos declarar una función en JavaScript de forma tradicional? Perdón, pensé que estaba un poco en Python. Vamos aquí a colocar función tradicional. Entonces, aquí la función tradicional, utilizamos la palabra reservada function, un nombre que queremos asignarle a la función, que sería, por ejemplo, saludar, la cual recibe un nombre, una variable, y aquí abrimos y cerramos lo que son las llaves. Damos un enter y aquí adentro podemos colocar todo el código que nosotros deseemos. Podemos utilizar un return, como podemos observar aquí, usamos eh, interpolación de string para poder colocar esta expresión dentro de un string. Entonces, a través de las comillas invertidas y a través de llaves podemos lograr la interpolación de string. Entonces, para poder probar esto en el navegador, lo que necesito hacer aquí es un console.log que me permita mostrar lo que nos está devolviendo la función tradicional, que sería saludar, y que sería esto, ¿no? El string. Entonces, para ello, dentro del console.log, puedo llamar aquí a saludar y pasarle aquí el parámetro que está esperando. Det guardian code, algún texto, y con punto y coma cierro esto, hago un guardado con control S, y si me voy al navegador y recargo, miren lo que obtengo, ¿no? Hola, det guardian code, y no tengo ningún tipo de error. Entonces, esta es la forma tradicional de llamar o de crear una función en JavaScript. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora en la función de flecha o arrow function es convertir esta misma función tradicional en una función flecha para ver las diferencias. Coloquemos aquí función flecha y damos un enter. Entonces,
Lo primero es que esa función debería asignarse a una variable. Bueno, podría ser a un let o a un cons, ya dependería del contexto. Entonces, yo voy a utilizar cons, que es lo que más se utiliza, y voy a colocarle aquí saludar flecha. Esto va a ser igual a, primero, vamos a colocar esto, la flecha y las llaves, para explicar. Aquí vamos a colocar lo que son los parámetros y acá la expresión que vamos a realizar. Entonces, nosotros si recibimos un solo parámetro, podemos obviar estos paréntesis y simplemente colocar el nombre del parámetro que vamos a recibir. Ahora, si nosotros acá tenemos una sola línea de código, ¿sí? Podemos obviar también las llaves y simplemente colocar directamente la línea de código. Si tenemos más de una línea, ya es necesario colocar lo que son las llaves, incluso por temas de lectura, ¿no? Ahora, vamos a completar el código hola, nombre, y aquí coloquemos desde función flecha para ver la diferencia. Entonces, ahora lo que nos compete es hacer un console.log, ¿sí? De saludar flecha, que sería aquí la función flecha que tenemos, y un dato que le enviemos. Coloquemos Ecuador y control S y vamos al navegador. Lo que vamos a obtener aquí es lo siguiente. Tenemos hola de Guardian Code, que sería esta parte con función tradicional, y acá abajo tenemos hola Ecuador desde función flecha, que sería esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, esta función flecha recibe el parámetro Ecuador, lo posiciona acá y hace todo lo que es la interpolación del string y nos ayuda el console log a mostrarlo en el navegador. Bueno, en la consola del navegador. Entonces, como pueden ver, toda esta función, que es súper sencilla, pero me ocupa 3 líneas de código, acá simplemente la declaramos en una sola línea. Entonces, más adelante vamos a estar viendo funciones más detalladas que nos permitan comprender un poco mejor esta parte. Entonces, espero que esta idea quede súper clara. Todos los ejemplos van a ser así bastante cortos, sencillos, para que no tengan mayor confusión y puedan ir viendo todo el video. Vamos un momento acá a todo lo que es el contenido que estamos verificando y avanzamos hasta este punto. Vamos ahora a las estructuras de control, que sería el punto número 3. Entonces creamos aquí nuestro archivo, que sea 03, estructuras de control.js. Damos un enter y ahora sí vamos aquí a cambiar también el script que estamos llamando en el HTML. Damos un control S. Y aquí en estructuras de control, pues simplemente vamos a trabajar, por ejemplo, con el if y el else, ¿sí? Entonces, si sucede, si se cumple una condición y el else cuando la condición no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué podemos hacer de ejemplo súper básico? Pues cuando guardamos la edad de una persona. Let para guardar la variable edad que sea igual a, por ejemplo, 15. Punto y coma, y aquí podemos utilizar el if para comprobar si edad es mayor o igual a 18, pues simplemente aquí vamos a utilizar las llaves, damos un enter y hacemos un console.log. Bueno, quizás deba apagar el copilot porque me está completando todo el código de manera automática, pero bueno, esto es bastante interesante. Vamos aquí a colocar es mayor de edad. ¿Sí? Asimismo el punto y coma. Entonces, si esta variable que vamos a guardar aquí, que estamos asignándole el valor de 15, es comprobada aquí que es mayor o igual a 18, nos mostraría en consola este texto. Caso contrario, que justamente lo debemos colocar aquí, si esto no se cumple, pues pasaría al else. Entonces aquí simplemente podemos hacer un console.log es menor de edad. ¿Sí? Entonces control S y vamos a verificar en el navegador que estamos obteniendo. Si recargamos esto, ¿sí? Podemos ver que es menor de edad. Entonces el 15 se evalúa aquí, no lo cumple, entonces pasa al else, en donde nos dice es menor de edad. Ahora, si cambiamos esto por un valor de 21, hacemos un control S, vamos a recargar la página y obtenemos es mayor de edad. ¿Sí? Entonces, de esa forma podríamos quizás aquí cambiar un 18 para evaluar el límite, control S, y si recargamos, podemos ver que es mayor de edad porque aquí estamos evaluando si es mayor o es igual. Entonces, de esa forma estamos trabajando con estructuras condicionales que nos permiten ejecutar un código basado en el cumplimiento de estas condiciones.
Y bueno, continuando con las estructuras de control, internamente tenemos lo que son los bucles. Básicamente, un bucle me permite repetir un bloque de código hasta que se cumpla una condición. Entonces, vamos aquí a colocar el for, que sería con el que vamos a trabajar, y necesitamos una variable que sea let, por ejemplo, máximo, igual a 5, algo bastante corto. Y acá abajo sí vamos a trabajar ya con el for. ¿Cuál es la sintaxis del for? Pues en la primera posición indicamos cuál es el valor inicial. Para ello vamos a utilizar una variable que sea igual a 0 y en la segunda posición sería hasta dónde debe llegar esa variable. Entonces aquí le decimos que i sea menor a máximo. Entonces vamos aquí a colocar máximo y en la tercera posición aquí deberíamos colocar cómo debería ir incrementando la variable i. Podríamos colocar simplemente un i más, o si quizás queremos recorrer eso a la inversa, podríamos quizás colocar aquí un 10 y aquí puede ser un menos, ¿sí? Para ir retrocediendo o decrementando un valor o como ustedes gusten, ¿no? Ya sería la adaptación de ustedes. Ahora, conociendo que el for trabaja de esta manera, ¿sí? Con el primer dato, el valor inicial, segundo, la condición hasta dónde debería llegar el valor de la variable, y el tercer dato que sería el valor que incrementa, el valor que decrementa o alguna operación extra. Lo siguiente es encerrar entre llaves todo lo que va a ejecutarse, el código que vamos a ir operando. Yo simplemente voy a hacer un console.log de la variable que tenemos allí, que sería la i. Entonces, lo que vamos a obtener con un control S es simplemente lo siguiente, ¿no? Recargamos la página y tenemos, es mayor de edad, que corresponde a la parte de acá arriba de las condicionales, y acá abajo tenemos, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué simplemente se ejecuta hasta el 4? Pues simplemente porque hemos iniciado desde la posición número 0. Si quizás aquí cambiamos el 0 por el 1, miren lo que sucede. Seguimos teniendo hasta la posición 4. ¿Por qué? Pues porque aquí deberíamos cambiar. Si queremos llegar al 5, deberíamos colocar menor o igual. Si guardamos y ejecutamos, obtenemos ya las 5 posiciones, ¿sí? Esa es la forma en cómo podemos trabajar con el bucle for. Y listo, vamos acá a ir marcando ya lo que hemos visto, que serían las estructuras de control, tanto condicionales como una pequeña parte de los bucles. Existen otros adicionales, pero ya los vamos a ir viendo en otros videos. Cerramos aquí esta parte y pasemos ya a la parte de objetos y arrays. Primero vamos aquí a cerrar esto y vamos a crear el que corresponde al 04, que sería objetos.js. Actualicemos aquí el llamado, que sería 04 JS objetos JS. Y listo, ahora sí podemos continuar con la parte de objetos. ¿Qué sería un objeto? Pues básicamente son colecciones. Entonces, un objeto puede tener internamente una estructura de diversos datos. Para ello, podemos hacer un ejemplo bastante simple en el cual declaremos aquí una variable que sea, por ejemplo, persona, la cual va a ser igual aquí a la parte de abrimos llaves, porque vamos a definir aquí una estructura, la cual podría ser nombre, y aquí vamos a colocar un dato, ¿no? Podemos colocarle algún nombre en específico, damos un enter y esta persona también tiene una edad, ¿no es cierto? Que puede ser 35. Y asimismo, un objeto también podría tener lo que es una función o un método. Entonces, vamos aquí a colocarle el saludar. Entonces, saludar, cerramos aquí los paréntesis y abrimos llave para especificar algo, ¿no? Que realice algo esta función. Por ejemplo, console log, vamos a ver aquí, podría ser .log y que nos muestre algo en la consola. Entonces, podríamos decir aquí, hola, soy el objeto, y ahí que nos liste el nombre, ¿no? Entonces, recuerden, aquí estamos haciendo la interpolación de string, por eso podemos colocar esto junto con el otro texto, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos let persona, que sería el objeto, y aquí toda su estructura, ¿no? Nombre, edad, y también podemos decirle que tenga una función. Esto de aquí, ¿cómo podríamos utilizarlo? Pues básicamente acá abajo podríamos hacer un llamado al console.log y decirle aquí que llame, perdón, a persona, que sería la variable, y persona tiene un método. Entonces, persona.getInfo.
saludar. Entonces, saludar ya se ocupa de llenar todo esto, ya que se crea, y nos va a permitir visualizar el nombre, ¿no? Bueno, todo este texto. Y listo, ahora sí lo que nos corresponde es poder visualizar algún dato o ejecutar directamente el saludar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos aquí directamente hacer un llamado de persona.saludar. Con ello, lo que nos va a mostrar en consola es esta parte, ¿sí? Accedimos al objeto persona y directamente a saludar. Hagamos un control S y vámonos al navegador para ver qué sucede. Recargamos y aquí tenemos. Hola, soy el objeto Manuel. ¿Sí? Bueno, no es un objeto, es una persona. Pero bueno, esta es la explicación súper básica de cómo podríamos crear objetos aquí en JavaScript. Existen otras maneras, otras formas, pero esta es una forma bastante sencilla de hacerlo. Cerramos aquí y vamos a crear un nuevo archivo que sea 04-arrays.js. Damos un enter y ahora sí, vamos a hacer el cambio aquí de 04-arrays.js. Guardamos y ahora sí, vamos a esta parte. Básicamente, un array o los arrays son listas de valores. Podemos internamente guardar una cantidad n de valores para poder luego utilizarlos, para poder listarlos todos, para poder visualizar un valor en específico. Entonces, para ello, vamos a hacer un ejemplo súper sencillo que sería cómo podemos guardar n números. Entonces podemos aquí let números, que sería el nombre del array, y aquí podríamos simplemente abrir los corchetes y colocar los números que nosotros deseemos. Por ejemplo, 55, 56, 80, vamos a colocar 100 y vamos a colocar aquí quizás un 220. Cerramos aquí el corchete y ahora sí ya tenemos un array. Todos estos valores, como pueden observar, están separados por comas. Y si nosotros queremos visualizar esto, podemos hacer un console.log de números, ¿sí? Entonces, si hacemos un control S, nos vamos al navegador, recargamos y aquí tenemos nuestro array, ¿sí? Si damos aquí un desplegar, podemos observar las posiciones. Entonces, la posición 0, 1, 2, 3, 4. El len, que sería el tamaño de todos los ítems que puede tener este array, es de 5. Como podemos ver aquí, es un array, ¿sí? Y si nosotros queremos acceder a una posición en específico, podemos hacerlo mediante este índice. Por ejemplo, queremos acceder al valor de 220. Debemos colocar aquí 4. Si hacemos un control S y recargamos, podemos observar aquí el 220. De esa forma, funcionan los arrays y podemos acceder a cada uno de sus valores o a todos sus valores. Vamos ahora a ver la parte de quizás algunos métodos útiles con los arrays y vamos a utilizar aquí el mismo archivo y el mismo array. ¿Sí? Entonces, aquí lo único que vamos a cambiar un poco los valores, están un poco altos, quizás un 20, quizás aquí un 15, aquí quizás un 8 y vamos bajando en esa posición para ver los resultados. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ya trabajar con el primer método que podría ser iterar sobre cada uno de los ítems que tiene ese array. Para ello, quizás podemos crear aquí un LED vamos a obtener el cuadrado de cada uno de ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Coloquemos aquí cuadrados y digámosle que sobre números vamos a utilizar la función map que me permite iterar cada uno de esos ítems y pues sobre cada uno de ellos vamos a ir trabajando. Vamos a colocarle aquí num, que sería cada uno de esos objetos y a cada uno de ellos voy a multiplicarlos por sí mismo. Entonces conseguiría lo que es un cuadrado. Entonces voy aquí a hacer esta operación. Ya tengo aquí lo que voy a cumplir y simplemente tendría que realizar un console.log de cuadrados, que sería en donde estoy almacenando el nuevo array ya actualizado. Entonces control S y acá doy un enter y miren lo que obtengo, ¿no? Por ejemplo, el array original es 2, 4, 8, 15, 20 y ahora tengo 4, 16, 64, 225 y 400, ¿no? Entonces 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 8 por 8, 64 y así en adelante. Entonces estoy iterando en una sola línea contra todos ellos. También yo podría hacer quizás no multiplicar, sino
sumar a cada uno de ellos un valor como por ejemplo el valor de 10. Y si hago un control S y recargo esto, ahora ya no tengo un 2, sino un 12, ya no tengo el valor de 20, sino de 30, porque a cada uno de esos registros les estoy sumando el valor de 10. ¿Sí? Entonces, eso sería. Quizás también podemos utilizar un filter en donde aquí, por ejemplo, podemos colocar filtro, va a ser igual a números.filter, justamente ya me lo completó el Copilot, donde queremos obtener solamente los objetos que sean mayor a 10. Entonces deberíamos obtener solo el 15 y el 20. Vamos a hacer aquí un console log de filtro y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces recargamos y obtenemos aquí solamente el 15 y el 20. También podemos cambiar esto si queremos que sean solamente los valores menores a, por ejemplo, menores a 5. Si hacemos un control S, deberíamos solamente obtener el 2 y el 4. Entonces, recarguemos y aquí tenemos solo el 2 y el 4. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando aquí con el array original. No estamos trabajando aquí con cuadrados ni con los valores ya actualizados que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esos son algunos métodos útiles que podemos utilizar con arrays. Ahora, ya para ir un poco finalizando, pasemos a otro tema que sería interesante. Bueno, esta parte ya vimos. Vamos ahora a hacer la parte de clases y herencias. ¿Sí? Este tema también bastante interesante. Entonces, para ello, vamos aquí a crear el archivo 05 que sea, por ejemplo, clases.js. Damos un enter y asimismo llamamos aquí al archivo 05. Entonces 05 clases.js y aquí, ¿cómo podemos crear una clase? Pues podemos utilizar class, que es la palabra reservada, y aquí simplemente podríamos colocar el nombre. Vamos a colocar aquí persona. Y bueno, aquí ya podemos colocar internamente el código que necesitemos. Nosotros podemos colocar aquí quizás un constructor y ese constructor va a recibir parámetros como dejemos el nombre y dejemos la edad, algo que hemos venido trabajando, edad. Cerramos los paréntesis y aquí pasamos, en este caso, a igualar lo que llega a nuestro constructor. Entonces colocamos aquí el this.nombre que sea igual al parámetro que nos está llegando y asimismo this.edad que sea igual al parámetro que nos están enviando. Y aquí debajo podremos quizás crear un get persona para poder retornar una persona. Entonces aquí podemos hacer el return, que ya lo tenemos aquí, return de, bueno, con interpolación de strings podemos completar todo esto, que sería el nombre y la edad. Y ya podremos acá en la parte inferior, cerrando lo que son las llaves de la clase, hacer la instancia de persona o hacer la creación de un nuevo objeto persona. ¿Cómo lo hacemos? Pues podríamos utilizar directamente aquí new persona y pasarle los datos, ¿no? Vamos a colocar aquí dead guardian code y el parámetro edad, que sería, por ejemplo, un 28. ¿Y qué yo estoy haciendo aquí? Pues creando un nuevo objeto persona. ¿Y qué yo podría hacer aquí? Pues crear una variable que sea let persona y asignarle todo ese objeto. Entonces, al tener yo aquí persona, yo podría utilizar acá abajo un console.log y a través de persona, que es el objeto ya de toda esta clase, acceder a getPersona. Entonces, punto getPersona. Si yo ya cierro aquí las llaves, cierro con el punto y coma y doy un control S, miren lo que sucede si me voy al navegador. Recargo esto y obtengo nombre de Guardian Code, edad 28. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Para un resumen súper rápido, es creando una clase que es básicamente una estructura que yo voy a tener de aquí en adelante, de la cual yo voy a poder crear objetos y listo, eso es lo que estamos obteniendo. Pasando acá, y solamente para dejar esto un poco más claro, una clase es, si lo llevamos a otro punto de vista, es una representación, podría ser una representación de un objeto del mundo real. En este caso, una persona tiene características, ¿sí? Tiene algunos atributos, como por ejemplo, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un apellido, tiene una fecha de nacimiento. Todas esas características o atributos
las podemos encerrar dentro de una clase para que en lo posterior nosotros podamos crear objetos de ese tipo o objetos bajo esa estructura. Entonces nosotros podríamos rápidamente crear esos tipos de objetos y trabajarlos de manera individual o a través de una lista de objetos, ya cuando conectemos esto más adelante a una base de datos. Ahora, para ir un poco avanzando en la parte de herencia, que también es bastante sencilla, pues podríamos crear acá abajo una clase. Esto no es correcto. Deberíamos tener ya archivos separados con la clase persona, otro archivo que sea, por ejemplo, la clase estudiante y hacer las herencias con archivos separados, ¿no? Pero para tener una idea un poco más clara y ver en un solo archivo todo el ejemplo, lo hago de esta manera, ¿sí? Pero no es una buena práctica. Entonces aquí, en la clase estudiante, igualmente va a tener una estructura, por ejemplo, aquí un constructor. Entonces, aquí constructor va a recibir quizás un curso, que sería lo que se escape de la clase persona, y aquí vamos a colocar el respectivo dis.curso, que sea igual al curso que se está enviando como parámetro. Aquí vamos a crear una función que puede ser get estudiante, y este estudiante lo que nos va a ir devolviendo es el return de una interpolación de string igualmente, que tenga, por ejemplo, el estudiante, que tendría el nombre, aunque bueno, eso todavía no lo tenemos aquí. De momento solamente trabajemos con el curso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues una estructura estudiante que todavía no aplica herencia. Entonces, ¿cómo aplicamos herencia sobre esto? Pues utilizamos la palabra reservada aquí, extends, y llamamos a la clase persona, ¿sí? Con ello, le estamos diciendo que estudiante extienda de persona y, es decir, a través del extends vamos a heredar todo lo que tenga persona. Entonces, aquí nosotros ya podemos pasarle los datos, ya no solamente un curso, sino, por ejemplo, el nombre, también tenemos la edad, y lo único que nos correspondería aquí es, justamente lo completa Copilot, es llamar a super, que sería la llamada al constructor de persona, que sería la clase principal, la clase padre, y pasarle aquí nombre y edad, ¿sí? Entonces aquí simplemente cerraríamos con un punto y coma y ya le estamos diciendo que lo que recibamos de nombre y edad sería al super del padre y curso sí formaría parte de esta estructura. Entonces ahora sí nosotros podríamos aquí ir modificando esto para colocar aquí quizás el estudiante y colocar aquí el nombre. Entonces colocamos aquí nombre seguido del curso que va a ser inscrito o que va a recibir. Ahora, en la parte inferior, ahora sí, ya podríamos crear una nueva variable que sea, por ejemplo, let eh, Carlos y le vamos a decir new estudiante. ¿Sí? Esta es la clase estudiante. Y ahora sí, como pueden observar, gracias al Copilot, la clase estudiante recibe el nombre del estudiante, la edad y el curso. Entonces vamos a decirle aquí, Carlos tiene una edad de 35 años y está estudiando, justamente lo completó, JavaScript. Entonces, yo podría aquí utilizar un console.log de Carlos y utilizar la función getEstudiante, que sería esto de aquí. Con ello, yo ya debería poder hacer un control S y en el navegador debería obtener lo siguiente. Esto correspondiente a la parte de aquí, ¿sí? El ejemplo anterior. Y ahora sí, con herencia, debería visualizar estudiante Carlos, curso JavaScript, que es lo que tengo en esta posición. De esta forma estamos aplicando una clase y que hereda de otra clase, que sería la clase persona. A través de su constructor recibimos lo que son los parámetros que tenemos aquí y a través de super le estamos diciendo cuáles son de la clase padre y cuáles son de la clase que estamos actualmente creando, que sería estudiante. Como pueden ver, esa sería la parte de herencia. Y listo, con ello cerramos este video que ya se ha hecho bastante largo, pero nos quedaría ver todavía estas partes. Son muy importantes, sobre todo comprender esto de aquí, para consumir APIs de Internet y poder trabajar con ellas. Cuando estemos en la parte
de React y demás frameworks que podemos ir trabajando. Esto de aquí es muy útil, sobre todo en la parte conceptual, entenderlos. Y aquí igual podemos usar otras librerías, pero esto es lo básico para poder comprender todo cómo sucede. Los veo en el siguiente video. Si este tutorial ha sido de su agrado, no olviden dejar su like.